resistencia, como riesgo de un largo caminar. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. Oración de intercesión de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Los Macabeos. El Señor los bendiga. Ven Espíritu Divino, ilumina Señor nuestra conciencia, nuestra alma, mente y corazón, para que al compartir esta enseñanza, tu gracia sea derramada Señor sobre todos nosotros. Amén. Hermanos, el tema que corresponde para el día de hoy, de este curso de formación, es sobre los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Los macabeos eran una familia sacerdotal que bajo la dirección de Matatías inició la rebelión contra la tiranía de Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, y después de conseguir la independencia judía gobernó la nación hasta ser derrocada por Herodes el Grande. El nombre Macabeo fue originariamente el apelativo de Judas, el tercer hijo de Matatías, pero más tarde se extendió a todos los descendientes de Matatías. Su nombre en hebreo es Macabim, que significa martillos. Los 5 hijos de Matatías, Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar, e incluso a todos los que tomaron parte en la rebelión, también se da a los mártires mencionados en 2 de Macabeos 6:18. Bueno, hermanos, para entrar, ahora sí, quería aclarar quiénes eran los macabeos. Pero luego, durante las batallas y guerras, los involucrados deben siempre tener tácticas sobre el ataque al enemigo para obtener la victoria. Es por ello que los cristianos al enfrentar las guerras debemos saber cómo enfrentarlas, manejarlas y sobre todo obtener la victoria, la cual la garantiza la cruz del Calvario. Esta frase debe quedar grabada en nuestro corazón. Las guerras de un cristiano se ganan de rodillas. Y esto, hermanos, debe quedar sumamente claro. Las guerras de un cristiano se ganan de rodillas, porque los cristianos estamos enfrentados todos los días a un terrible y riguroso combate. Combate que no cesa, ni de día ni de noche, puesto que el enemigo nunca duerme, puesto que el poder del mal nunca descansa. Y ya lo sabemos por la doctrina de la Iglesia, que son 3 los enemigos de la salvación del hombre: el demonio, el mundo y nuestras propias pasiones carnales. Es por eso, hermanos, que nuestra vida debe ser una constante oración. No hay otra forma de ganar la batalla, porque los enemigos son invisibles y sumamente fuertes, sumamente fuertes.
Reflexionemos algunas batallas que ganó Judas por la oración de intercesión y por la ayuda de Dios. Y vamos a mirar en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 3, verso 17 al 24. Dice: Estos, al ver al ejército contrario, dijeron a Judas: ¿Cómo podremos nosotros, tan pocos, luchar contra tantos enemigos? Además nos faltan fuerzas, pues nada comimos hoy. Pero Judas declaró: Fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de muchos o de pocos. La victoria no depende de la cantidad de los que combaten, sino que viene del cielo, que nos da la fuerza. Estos llegan contra nosotros, inspirados por su orgullo y su impiedad, con el fin de apoderarse de nosotros, de nuestras esposas e hijos, y quitarnos todo. En cambio, nosotros luchamos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él es el que los aplastará ante nosotros, no los teman. Apenas terminó de hablar, asaltó de repente a los enemigos. Serón y su ejército fueron derrotados. Los persiguieron en la bajada de Betorón hasta la llanura, cayendo cerca de 800 hombres. Los demás huyeron hacia el país de los filisteos. Con esto, el espanto y el miedo a Judas y a sus hermanos se apoderó de los paganos que vivían en los alrededores. Así nos narra la palabra de Dios. Breve reflexión, hermanos. Para el Señor es lo mismo vencer con muchos que con pocos. Es igual. Y dice la palabra de Dios: estos llegan contra nosotros inspirados por su orgullo y su impiedad, y quieren apoderarse de nuestras esposas e hijos y quitarnos todo. Así es el poder del mal. Qué batalla tan terrible y tan cruel. Es tanto que el poder del mal está destruyendo familias completas, apoderándose de los hijos, de las esposas, de los esposos, separando, dividiendo, destruyendo. ¡Qué batalla tan terrible! ¡Qué batalla sin cuartel, sin descanso de todos los días! Porque nosotros con nuestra oración tenemos que cuidar de nuestras familias, de nuestras esposas y de nuestros hijos, de los miembros de nuestra comunidad, hermanos. Esto es sumamente importante para nosotros y yo quiero recalcarlo. No puede haber descanso por el amor de Dios. No podemos sentarnos a descansar ni dormirnos sobre los laureles cuando las fuerzas del mal, a medida que el tiempo avanza, son cada vez mucho más fuertes. No se puede bajar los brazos, no se puede. Vuelvo a repetir, las batallas de un cristiano se ganan de rodillas y en oración. Después de orar, Judas se lanzó con el ejército de Gorgias y los hizo huir. Dice el segundo libro de Macabeos 12:32. Apenas terminó la fiesta de Pentecostés, Judas Macabeo y sus soldados atacaron a Gorgias, general del ejército de Idumea. Gorgias presentó batalla con un ejército de 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. En esa batalla murieron algunos judíos. El capitán Dositeo, que era un jinete muy valiente de la región de Tubí, quería atrapar vivo a Gorgias, pues sabía que era un hombre malvado. Entonces lo agarró por la camisa y lo arrastró con todas sus fuerzas. Pero un jinete de Tracia se lanzó contra Dositeo y le cortó el brazo, de modo que Gorgias pudo escapar a la ciudad de Maresá.
Los soldados del capitán Azarías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo peleando. Entonces Judas le pidió a Dios que los ayudara y los guiara en la batalla. Después de cantar himnos en su propio idioma, Judas se lanzó sorpresivamente contra los soldados de Gorgias y los hizo huir. Esto nos dice la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, así como estos soldados estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo peleando, así en nuestro tiempo hay muchos hombres y mujeres que durante mucho tiempo han sido soldados de Cristo, pero que están ahora cansados, que ya se sienten sin fuerzas, que ya no quieren seguir luchando, que a veces incluso les parece un absurdo seguir en esta lucha porque humanamente no se ve quizás los resultados que se esperan. Pero mis queridos hermanos, como Judas Macabeo, hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe en la batalla. No hay que abandonar esta vida de oración. Hay que suplicar al Señor con todo el corazón para que no nos abandone y para que nos dé fuerzas. Esas fuerzas que a veces sentimos que son como muy escasas. Luchemos pues, hermanos, por este premio que el Señor nos tiene preparado en el cielo. Segunda reflexión. La oración de intercesión por los difuntos. Hermanos, esta historia de los macabeos también nos narra cómo desde ese tiempo, desde ese entonces, se creía profundamente en la resurrección de los muertos. Y no solo eso, se ofrecían sacrificios por las personas que habían pasado de este mundo a la eternidad para que les fueran perdonados sus pecados. Esto nos quiere decir, desde luego, que hay un lugar después de la muerte donde las personas reciben una purificación de sus faltas cometidas. Y eso es lo que la Iglesia ha llamado el purgatorio. Es el lugar donde se purifica el alma del que muere en gracia, pero sin haber satisfecho toda la pena debida por el pecado. Allí al purgatorio van las almas que mueren en estado de gracia, pero con culpas veniales o con culpas temporales, todavía no expiadas completamente. Las almas del purgatorio están seguras de su salvación, pero están fuera del estado de mérito. Son aliviadas con los sufragios, satisfacciones y limosnas de los vivos. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15, Primera de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Habla de un fuego purificador. Y yo quiero que tomemos estos textos para que veamos qué nos dice la palabra de Dios. Dice el Señor en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, las siguientes palabras. Vamos a reflexionar sobre esto. Primera de Corintios 3:15, dice así la palabra del Señor. Pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo.
aunque él mismo logrará salvarse como quien pasa por el fuego. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de nuestro Señor. Como quien pasa por el fuego, y hay que pasar por ese fuego que la Iglesia le ha llamado el purgatorio o el lugar donde se purifican las almas después de la muerte. También en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, nos dice nuestro Señor las siguientes palabras. Primera de Pedro 1:7, dice el Señor lo siguiente: porque la fe de ustedes es fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Tiene que purificarse en el fuego, nos dice la palabra de Dios. Nos recalca la palabra del Señor. Hay que pasar por el fuego. Y respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra, como nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 31, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Esto es palabra del Señor, hermanos. Aquí nuestro Señor nos está diciendo que después de la muerte hay un lugar donde se perdonan los pecados, donde se purifican los pecados. Esto no es palabra humana, es de nuestro Señor Jesucristo mismo, y tenemos que aceptarlo. Y este es, por decirlo así, otro frente de batalla, mis hermanos. Nosotros también tenemos que orar y orar por aquellos hermanos que ya partieron a la eternidad y que están seguramente en el purgatorio. La enseñanza católica a las oraciones por los difuntos está inseparablemente ligada a la doctrina del purgatorio y a la doctrina más general de la comunión de los santos, la cual es un artículo del credo de los apóstoles. Jesús enseñó que en la otra vida hay remisión de pecados. Así lo acabamos ya de reflexionar en Mateo 12, 31 al 32. Los que mueren en la gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en las alegrías del cielo. ¿Cómo puede disminuirse la pena? Principalmente por el sacrificio de la misa. La Santa Misa es un sacrificio expiatorio por el pecado de los muertos, por el pecado de los difuntos. La Eucaristía es un sacramento para la expiación de los pecados. Nos dice en Mateo 26, 26 al 28.
Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por esto mandó Judas Macabeo hacer sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos nosotros de dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos, nos dice San Juan Crisóstomo. La Santa Misa es el sacrificio visible y es propiciatorio por los vivos y por los difuntos. Por este sacrificio se le perdonan los pecados indirectamente, aun los graves, de un modo especial, aprovecha a aquel por quien se aplica. La más eficaz de todas las oraciones, según la enseñanza católica, es el oficio esencialmente público del sacrificio de la misa. Como prueba de esta doctrina, hallamos en primer lugar que es parte integral de la gran verdad general que llamamos la comunión de los santos. Hermanos, así es que nosotros debemos orar, hacer sacrificios por nuestros hermanos difuntos y orar por ellos. Miren que cuando nuestros hermanos difuntos partieron a la eternidad, al parecer su lucha no terminó ahí. Aún en el purgatorio necesitan todavía de nuestra ayuda y nosotros desde aquí podemos ayudarles. Y podemos hacerlo, ya lo decía, con el sacrificio de la Santa Misa. Miren esto tan importante. Argumentos de la Escritura confirmando la verdad y la existencia del purgatorio y la necesidad en nuestra oración de interceder por las almas. Segundo libro de Macabeos 12, 39 al 46. Cuando Judas Macabeo y sus hombres vinieron a buscar para enterrar a los cadáveres de sus hermanos caídos en la batalla contra Gorgias, hallaron bajo las túnicas de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Jamnia que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces que evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica rogando que quedaran completamente borrado el pecado cometido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas de plata, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección de los muertos. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una hermosa recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, era un sentimiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Esta es palabra de Dios. Miren, mis hermanos, hay un dicho que dice que una lágrima por su alma se evapora.
Una flor en su tumba se marchita, pero una oración hecha con fe por el alma de nuestros hermanos que ya han muerto, les lleva realmente un gran consuelo. Hay que tener en cuenta esto y yo repito, hermanos, sí es verdad. Es verdad que duele mucho la partida de un ser querido, eso es cierto. Y es verdad que incluso hay que llorar por ellos, eso es verdad. Pero a través de su palabra el Señor nos dice que debemos honrar su memoria, que debemos orar por ellos, que debemos incluso llorar, dice la palabra de Dios, pero luego consuélate de tu tristeza. Consuélate de tu tristeza porque la demasiada tristeza enferma el corazón y consume las fuerzas. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Aquí en estas palabras que hemos escuchado, pareciera que a veces esto lo pasamos desapercibido, pero se abre también otro campo de batalla para vivirlo con nuestra oración. Que nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos sigan fortaleciendo y nos sigan formando como hombres y mujeres de una fe profunda y de una oración constante, firme y sincera. Dios los bendiga. Muchas gracias.